usuarios conectados. En promedio de usuarios pasan diariamente 8 horas con 20 minutos conectados. La principal actividad en línea son el uso de las redes sociales, seguido del chat, ver películas y las operaciones de banca en línea. El 46% de quienes usan Internet realizan alguna compra en línea, aunque en los últimos 3 meses de 2018 se incrementó al 60%. Así, para el 2018 el comercio electrónico en México alcanzó un valor de 396,000 millones de pesos. En promedio, los usuarios en México gastan trimestralmente 6,230 pesos, excluyendo viajes. La tarjeta de crédito mantiene la preferencia al momento de realizar compras hasta en un 65%. Casi 5 de 10 compradores realizaron en el 2018 compras a nivel internacional, principalmente al mercado de los Estados Unidos, lo que destaca la importancia de la inclusión de un capítulo específico en el recién aprobado del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la percepción negativa respecto a las ofertas y seguridad son la principal barrera para el comercio electrónico en México. El 72% de los compradores consideran que el aspecto más importante para comprar en algún comercio debe garantizar seguridad de pagos. En sí, son datos muy importantes que quise compartirlos con ustedes, porque llegará el momento en que lo que conocemos, el dinero, pasará a ser en algunos años no muy lejano el uso exclusivo de lo que es la tarjeta de débito o de crédito. Entonces ya no tendremos ese flujo de circulación en monedas, en billetes, que hace milenariamente fue inventado por el hombre. Hoy estamos entrando a una nueva era digital y eso requiere de una legislación que vaya cuidando la identidad de cada uno de nosotros. Yo le doy la más cordial de la bienvenida al expositor, a quien vamos a escuchar con mucha atención para que nos ilustre. Felicito al diputado que está haciendo este esfuerzo. Considero que va a ser un detonante en el país y quiero decirte que nos vamos a sumar para que esta propuesta legislativa sea una realidad y tengamos una certeza y una seguridad jurídica blindada a todo el pueblo de México. Muchas gracias y sean bienvenidos. Pues nos complace muchísimo las palabras del senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre este tema que hoy el magistralmente José Vázquez nos va a explicar. Es un tema muy complejo, pero también que requiere ya de una acción urgente del Estado para poder facilitar las actividades de este país que entra de lleno al siglo XXI y sobre todo de esta cuarta transformación, que no la podríamos explicar si no es a través de poder vivir esta nueva dimensión que hoy se hace en el celular, que hoy encontramos todas las actividades que desarrollamos ahí adentro. Una muy importante que tenemos que impulsar como parte de la cuarta transformación es un proceso de democracia participativa donde la gente pueda participar, pueda ser consultada, y no hay mejor manera que hacerlo de manera digital. Evidentemente el tema del dinero es algún elemento fundamental y sobre todo esta parte de la identidad digital que va a encontrar un sinfín de posibilidades en la creación de empresas, en el desarrollo de procesos, en fin, es hoy
tema tan vigente que vigorosamente forma parte de nuestra sociedad, el que hoy José Vázquez nos va a ayudar a entender, a poder tomar en cuenta todas las consideraciones en esta identidad digital como llave para el crecimiento inclusivo. En el marco del debate que ya estamos teniendo en la Cámara y que hoy agradezco mucho al senador también las palabras de esta ley de la ciudadanía digital, que ha estado en proceso pues de entenderlo, de reconocerlo para poder legislar en el tema. Voy a presentar al maestro José Vázquez para poderle ya dar la palabra y pasar al tema que nos acerca aquí. José Vázquez es un profesional con más de 40 años trabajando en tecnologías de la información, principalmente en temas de investigación y desarrollo, innovación en las áreas de reconocimiento de patrones, caracteres y diferencias biométricas, inteligencia artificial, análisis de datos, Big Data y blockchain. Él es socio fundador de Acerta Computación Aplicada, empresa mexicana con 27 años de trayectoria, especializada en el manejo de grandes volúmenes de datos, los cuales han implicado el despliegue de logística compleja y el uso de tecnologías de vanguardia para identificación biométrica de personas y la conversión de archivos físicos a documentos digitales, tanto para instituciones de gobierno como para el sector financiero. Entre los proyectos más emblemáticos manejados por la empresa destaca el enrolamiento y procesamiento de datos biométricos de contribuyentes para la obtención de la e-firma emitida por el SAT. José Vázquez Ortega es ingeniero en computación de la UNAM y es egresado de los programas de alta dirección para empresas, consejos en acción y alta dirección en innovación tecnológica del IPADE. Es miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas y fundador de IDMX, Asociación de Identidad Digital en México. Recibamos y agradezcamos su participación con un fuerte aplauso al maestro José Vázquez, que le agradecemos su presencia en este Senado de la República. Buenos días a todos, gracias, diputado Hidalgo, senador Ramírez. Estamos muy contentos de estar aquí. Creo que es un momento importante el tratar de impulsar en estos momentos lo que es la identidad digital. Para mí, en estas cuestiones de tecnología, el sentido de urgencia es muy alto. O sea, va evolucionando la tecnología y probablemente cuando se quiere uno subir al carro ya se fue. Entonces a lo mejor autoriza a uno que ya algo que no es vigente o que no está de acuerdo con lo que el mercado está demandando y está ofreciendo. Actualmente existen muchas tecnologías disruptivas que están provocando que esto se acelere. Si antes las transformaciones digitales tardaban 5 o 10 años, ahorita de un año a otro esto va incrementándose y va creciendo. Entonces, aquí el objetivo es tratar la identidad digital no como un costo, sino como beneficios que da a la sociedad y adicionalmente el crecimiento que le puede dar al país implementando este tipo de tecnologías, simplificando mucho el uso de las mismas, ¿no? Aquí hay una lámina, si quieres pon la anterior. Todo lo que yo estoy expresando es a manera personal. Tomo información tanto de Banco Mundial, de un informe que estableció McKinsey, que hace un estudio muy importante de la factibilidad de este tipo de proyectos, incluso de la Asociación de Internet de México y de otras entidades que yo estoy haciendo referencia, pero las opiniones son personales, no estoy a nombre de ellos, ¿no? De los que estamos manejando. Entonces, empezamos con identidad digital.
Existen varias definiciones de identidad digital, la cantidad de atributos, qué tipo de información va a tener. Entonces, cada organismo diseñó diferentes tipos de definición de la identidad digital. Pero para efectos de esta presentación y para efectos de lo que sería la inclusión y lo que nos va a generar valor, la identidad digital es aquella que yo puedo verificar por medios electrónicos. O sea, esto me va a hacer diferente a un documento que yo puedo decir es falso, no falso, o alguna clave que yo me sepa. No, aquí la idea es que en el momento en que yo estoy ejerciendo mi derecho o en el momento en que yo estoy haciendo acceso a un servicio, en ese momento se está verificando que yo soy la persona que digo ser, por medios electrónicos y con alto nivel de seguridad y de confiabilidad de que ese documento o que esa identidad se está confirmando. Seguimos. Bueno, elementos a considerar. Es muy importante saber si esta identidad digital está respaldada a nivel nacional, por un país, por una localidad, por alguna organización privada o alguna entidad individual. O sea, esta identidad digital en la que nosotros nos vamos a enfocar para darle valor al país es una identidad digital nacional. Las características, bueno, puede tener para su verificación datos biométricos, contraseñas, dispositivos inteligentes. O sea, hay una serie de situaciones con las cuales yo puedo validar si el documento es real o no es real. Hay algunos documentos que traen impresiones ultravioleta y se les pasa una lista para saber si el documento es válido o no. Hay algunas cuestiones que me piden un password, que me piden un PIN. Entonces, esas son maneras de que se pueda hacer la identificación. Ahora, vamos a tratar el tema de qué es una buena identidad digital. Una buena identidad digital tiene principalmente como característica que puede tener la validación y la verificación de un alto grado de confiabilidad. Ese es el primer punto. El segundo es que es única. Tiene que ser única. No puede haber otra persona con la misma identidad que yo, o sea, eso sería ilógico. O sea, tiene que ser una identidad única, ¿sí? Ni tampoco yo puedo tener varias identidades porque tampoco sería válido. O sea, la identidad tiene que ser única, tiene que ser emitida con mi consentimiento. O sea, yo tengo que expresar que yo estoy delegando todos los usos de mi identificación a este sistema. O sea, si yo no lo reflejo como tal, puede haber ciertos conflictos. Hace ya muchos años, en la prehistoria, cuando se generó la CURP, se generaba de manera automática en en el SAT o en el Seguro Social, o había una serie de entidades que me generaban una CURP y que yo no estaba seguro si esa CURP me correspondía. Por ejemplo, en mi caso me pusieron que yo había nacido en el Estado de México. Entonces fue años de tratar de cambiar, de que no, yo no nací en el Estado de México, yo nací en la Ciudad de México, entonces, porque no fue por mi consentimiento, ¿no? Y algo muy importante que ya mencionaba el senador, es que yo tengo que proteger mis datos personales. Una buena identidad, que lo vamos a ver más adelante, también tiene que no ser al revés de inclusivo a exclusivo, o sea, que eso a mí me pueda causar discriminación o me pueda causar a mí un tipo de, no, no, porque tiene tal enfermedad o sea, tiene que ser algo que me proteja mi privacidad de mis datos, y si yo estoy bajo un tratamiento médico X, no tiene que saberlo nadie. Yo soy el único que tiene la capacidad de decirle si yo quiero exponer ese dato o no. Una condición importante es que cuando yo voy a solicitar que se emita
o que me den a mí esa identificación digital, pues yo tengo que pasar por un proceso de validación, un proceso donde yo diga quién soy, que yo pueda comprobarlo probablemente con mi CURP, con mi acta de nacimiento, con otras informaciones que pueden existir, ya sea públicas o privadas, donde yo les voy a decir, yo soy tal persona y me quiero registrar en el Registro Nacional de Contribuyentes, en el Registro Nacional de Electores, o sea, que yo soy la persona que está pidiendo y estoy autorizando que se valide mi identidad. El siguiente paso es que una vez que ya se generó mi identidad digital, pues tiene que haber facilidad para que yo pueda verificar esa identidad, ya sea como lo comentaba por medios electrónicos, que eso es lo que nos daría a nosotros mayor certeza, donde yo podría estar verificando esto. Y hace unos momentos el senador comentaba, ¿por qué adoptar un sistema de identidad digital hoy? Principalmente por datos que ya se mencionaron, el Internet hoy es una realidad, la forma en que los países y el país de nosotros tiene mayor capacidad de acceso hacia los medios electrónicos, pues nos da a nosotros que existen ya dispositivos como tabletas, como teléfonos inteligentes, que nos dan esa accesibilidad hacia la red y esa accesibilidad hacia un medio que pueda yo autenticar mi identidad. Aquí a lo mejor es un dato que está un poco desfasado, por eso decía, a nivel mundial, cada país y cada región tiene mayor avance o menor en la penetración que tiene el Internet. En el caso de cuando tomamos esta lámina, que debe haber sido 2018 o 2017, estábamos en el 67% de cobertura. Esto significa cuántos pobladores hay y cuántos de ellos tienen acceso a Internet. El número que nos decía el senador es un poco mayor porque esto va a velocidades impresionantes, que es lo que yo les comentaba, que por eso hay ciertos niveles de urgencia para que podamos aprovechar. Aquí viene un comparativo de los países. Pues México no se encuentra tan desfasado, ¿no? México es la raya roja donde estamos nosotros en la orquesta a nivel mundial. Los primeros lugares, bueno, los encuentran países con niveles de desarrollo más altos que el nuestro, ¿no? Bueno, ¿por qué en este momento? Pues porque el Internet es más accesible, el precio de los smartphones ya ha bajado bastante, la tecnología que tenemos a nuestra disposición se ha reducido entre un 30 y 40% de 2018 a 2016, ha sido mucho. Adicionalmente, los costos de la red de Internet y los costos de las llamadas pues se han caído mucho al suelo, entonces eso también ahorita nos da mucha... La velocidad de conexión es muy alta también, no sé cómo vamos a andar con lo del 5G, y Huawei o no Huawei, pero el 5G nos va a dar muchísimo más capacidad para podernos conectar. Los dispositivos biométricos y la tecnología biométrica, por ejemplo, para la validación, pues ya es un commodity, son precios bastante accesibles. Hay tecnologías de identificación de iris con un alto grado de exactitud. En este caso también existen tecnologías multibiométricas que manejan rostro, que manejan iris, que manejan huellas digitales, y todo en un combo. O sea, yo me puedo validar por un sentido o por otro. Obvio, en el momento en que me estoy haciendo mi validación, pues tengo que meter la mayor parte de biométricos para que yo pueda ser identificado fácilmente. También existen que los códigos de barras bidimensionales, el QR, ya tienen la capacidad de almacenamiento muy fuerte, o sea, ya tienen capacidades importantes para poderse utilizar como parte de estas identificaciones, ¿no?
Condiciones previas. Bueno, antes que nada, pues debe de haber una infraestructura digital que actualmente en el país pues ya contamos con ella. Debe haber confianza en el proveedor. Aquí fue una traducción un poco, tiende a entender que el proveedor es el proveedor de la tecnología. No, es el proveedor de la identidad, que en este caso puede ser la Secretaría de Gobernación, que en este caso puede ser el Instituto, Registro Nacional de Población, el SAT o quien sea el responsable. O sea, es sobre el que tiene que existir confianza. El proveedor no tiene nada que ver aquí, fue una traducción que se puede interpretar como el proveedor de la tecnología, pero no, es el proveedor de la identidad quien es el responsable de custodiar esa información. Y el siguiente punto es que esta institución le dé confianza a las personas para poder almacenar su información y poder tener ese soporte donde sé que mi información no va a ser manejada de manera con un riesgo alto y que tiene que ser confiable precisamente. ¿Qué tiene que tener este sistema? Tiene que proporcionar valor, o sea, tiene que darle valor a las personas, a las instituciones, a todo, para que realmente esté interesada la gente en tener una identificación. Hay cuestiones que pueden llegar hasta significar tu nacionalidad, o sea, estar orgulloso de tu identidad. Y si tú tienes una identidad digital fuerte que te va a dar valor, que te va a dar acceso a muchos servicios y que te va a dar todo eso, pues te va a dar orgullo tener esa parte, ¿no? Generar confianza, pues ya lo comentaba antes, que tengas confianza sobre la institución, sobre el proveedor, aunque si no sería el caso, sino que sería donde tú vas a tener confianza que tus datos están seguros. Y la mitigación de riesgo. Ahorita comentaban de los riesgos de la vulnerabilidad que puede haber en una identidad digital. Existen varios riesgos. Si yo no tengo una identidad digital y yo tengo una identidad de cartón o de plástico o esto, pues soy más vulnerable con la de plástico que con la digital. O sea, hay ciertos riesgos que se heredan de una credencial de papel o de plástica y que se heredan también en la parte digital, pero al heredarlo en la parte digital es muy fácil mitigar ese tipo de problemas, ese tipo de vulnerabilidades. Es más fácil de controlar que si tenemos una identidad que no cumple con este tipo de características. Bueno, aquí viene que es proporcionar valor, principalmente dos de los entes que están perfectamente bien identificados, que dan mucho valor a una identidad digital, principalmente es el gobierno y los servicios financieros. El gobierno a través de programas sociales, a través de acercarse al pago de contribuyentes, a la simplificación de trámites, a las cuestiones de salud, etcétera. Todo eso el gobierno se ve altamente beneficiado. Y los servicios financieros también, porque captan más gente y tienen más sentido. Otra vez, para generar confianza, pues tengo que tener que sea fácil de usar, que cuando yo vaya a solicitar una reposición o que yo tenga algún problema, pues yo tenga el apoyo para poder dar esto. Hace unos días, voy a hacer un ejemplo, un paréntesis, yo tomo de ese café de La Sirenita, entonces yo saqué mi aplicación y deposité 500 pesos. Y de repente dejó jalar la aplicación y me dice, pues habla al call center a que te atiendan. Nunca me contestaron. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que teniendo una aplicación de estas, que supuestamente es la modernidad y todo, el call center no contesta, la aplicación con el cambio del sistema operativo ya no jaló aquí? Entonces, y que no tengas apoyo es muy riesgoso. Ahora, aquí tiene que suceder lo mismo. O sea, si yo tengo un problema que no me responde
mi identidad o que yo tengo tengo que tener el soporte y el apoyo para poder resolver los problemas. Esa es una parte importante. Mitigar el riesgo. Ya comentaba que mitigamos el riesgo de cambiar de una identidad a otra. Hay otros riesgos que tienen que ver en los ambientes políticos, sociales. Yo pongo el ejemplo del pasaporte. El pasaporte es un documento oficial, reconocido mundialmente, etcétera, etcétera. Pero si te ponen un sello de que fuiste a un país que no es bien visto por otro, pues automáticamente cuando llegas a sacar la visa del otro país, pues te dicen, ¿usted visitó este país? Pues no le vamos a dar visa, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de evitar. Y el tener una identidad digital a mí me va a permitir hasta cierto punto manejar mis registros de manera confidencial. En el caso, por ejemplo, del pasaporte, pues ahí está el sello que le pusieron a uno y a lo mejor ya no entra a un país o no puede salir de otro, ¿no? Pues a nivel mundial y sí significa discriminación. Otro problema que existe, que hay que mitigar, pero no existe nada más para la identidad digital, es por ejemplo el subregistro. O sea, todas aquellas personas que no tienen acceso a un registro civil para poder tener un acta de nacimiento. También tienen problemas para obtener otro tipo de identidad. O lo mismo, hay personas que no tienen capacidad de ir a sacar su credencial de elector o son apolíticos y dicen, yo no voy a participar en las elecciones, pero entonces te estás excluyendo, ¿no? Entonces tiene que tener la capacidad de la identidad digital de poder atender todos esos casos e ir aumentando la capacidad. Hay otro punto que tiene que ver con personas que no saben leer y escribir, personas que tienen discapacidades físicas, personas que probablemente no hablan el idioma español como su lengua natural. Para esos casos debe de haber cómo atender a ese grupo de la población. Alguna vez cuando estábamos haciendo lo de las huellas digitales, nos decían, ¿y qué va a pasar con aquellos que no tienen dedos? Pues es más fácil identificarlos porque en toda la población son muy pocos los que no tienen dedos, ¿no? Entonces creo que por ahí puede. Acá lo mismo, son poblaciones que a lo mejor vulnerables, que son pequeños grupos, pero que podemos atender con alguna solución manual o con una intermediación de decir, bueno, esta persona va a tener esta categoría y debe de tener forma del sistema de poderla incluir, ¿no? Esa es una de las características importantes. Ya mencioné algunas partes, estamos hablando de tipos de documentos de identidad, estábamos hablando del físico, estábamos hablando de un físico avanzado, como un pasaporte, a lo mejor la misma credencial del INE, que tiene ultravioletas, tiene códigos DLOS, tiene microcódigos, la fotografía y una serie de detalles, pero que sin embargo pues sigue siendo un documento aislado. Ya tenemos ahorita forma de validar la huella digital, pero todavía eso no es de manera natural, tiene que haber una transformación del documento a ciertos datos y esos datos irlos a validar. Sería ideal que el código PDF bidimensional que tenemos atrás de la credencial del lector lo pudiéramos leer, pero creo que todavía los partidos políticos no nos dan acceso a los datos que vienen registrados en la parte de atrás, ¿no? Está la identidad digital, que pues todo el mundo tenemos un usuario, un password, y nos metemos. Y está la identidad digital avanzada. Aquí el concepto es no solo tengo un usuario y un password, puede ser que esa identidad digital esté guardando mis registros médicos, esté guardando mis registros financieros, esté guardando mi situación fiscal, o sea, ya tiene más información
de la que solamente es un solo documento, ¿no? Propiedades de un sistema, aquí dice propiedad, entonces propiedades del sistema de identidad digital. Nosotros tenemos un sistema que puede ser centralizado, o sea, hay una base de datos centralizada donde yo voy a validar mi información para que se me reconozca. Ese es un esquema. Hay otro que puede ser federado. A lo mejor cada estado tiene su sistema y todos están intercomunicados y todo el mundo hace uso del sistema indistintamente, pero se federó por estado, se federó por tipo de usuarios, se federó por bancos, se federó por el SAT. O sea, hay varias federaciones que todos comparten esta misma información como un sistema federado. Hay otra que está muy de moda, pero la pongo porque existe. Pero creo que ahí sí estamos muy rápido en la tecnología, pero hay cosas que tenemos que esperarnos a que maduren, que es la identidad descentralizada. Voy a recoger mi sticker porque si no, no me van a dejar, si no, no me van a dejar salir. Aquí está mi identidad, se está acá. La identidad descentralizada tiene más bien que ver con un concepto que se llama identidad soberana. La identidad soberana no va a decir quién soy, no le va a decir a nadie quién soy, no le va a dar mis datos como persona, pero sí le va a decir a qué tengo derecho. O sea, voy a poder tener acceso a ciertos niveles. Un ejemplo sería, que viene la siguiente, que será una combinación híbrida. Yo puedo hacer una identificación plena ante el INE, me puedo registrar como persona, etcétera, etcétera, pero a la votación voy a llegar anónimo. Entonces me va a dar una especie de identidad temporal, una identidad soberana, para que yo ejerza mi derecho del voto. Y después de que lo ejerzo, desapareció esa identidad. Entonces, esa puede ser una manera de guardar mi confidencialidad, que no se sepa quién soy y que pueda yo estar protegido para navegar en una red social, para entrar a ciertos servicios financieros donde no quiero tener rastreabilidad porque no me gusta que Google sepa a dónde voy, qué café tomo, qué hago, etcétera, etcétera. O sea, esa identidad híbrida con la identidad descentralizada me va a permitir ser anónimo en ciertos niveles de acceso que yo requiero, que no se me identifiquen ni se me clasifiquen, ¿no? Que ese sería otro punto. Bueno, aquí hay algunos datos de la inclusión que tiene que ver. Existe ya identidades en muchos países del mundo, pero esa identidad, que fue un esfuerzo que hizo el país, etcétera, pues nomás me sirve para pagar impuestos. O esa identidad nada más me sirve para votar. O esa identidad nada más me sirve para ir al médico. No existe forma de que yo pueda todos estos esfuerzos unirlos y obtener un valor adicional que me puede reflejar tanto crecimiento en el Producto Interno Bruto como otro tipo de beneficios al compartir esta identidad con diferentes sistemas. Aquí hay una tabla de los informes que habíamos comentado, que es la que sigue. En los informes hay un informe de McKinsey, donde dice que en México tenemos un 44.7% de la población cuenta con un documento de identidad digital, pero no están compartidos. O sea, a lo mejor toda esa masa crítica que tenemos
no se comparte una ente con otra, ni nadie sabe, y a lo mejor puede tener que tenga varias identidades para el sistema de salud y una sola para el SAT, porque ahí sí están muy severos, o que pueda yo tener algunas credenciales del INE de cuando era niño, de cuando vivía en Tlaxcala, de cuando me cambié, etcétera. Puede haber ahí todavía ciertas confusiones, ¿no? Uno de los puntos importantes, que de hecho es la sustancia de la plática, si quieres pasamos, es cómo voy a darle valor a una identidad digital única y a una identidad digital avanzada. Primero, en el estudio que hizo esta consultora McKinsey, desarrolló 100 casos de uso, en donde se vio en esos casos de uso qué beneficios le estaban dando a los individuos, qué beneficios le estaban dando al gobierno y qué beneficios le estaban dando a las instituciones, a las empresas, a las bancas. Estos diferentes casos de uso, en este caso nada más estamos ejemplificando 6, fueron importantes para poder decir, esta identidad digital única me va a dar a mí tanto retorno de inversión, o me va a dar a mí cómo voy a recuperar o cómo va a crecer la productividad de tal o cual sector. Entonces, hay una parte que se mencionaba hace rato, que son los consumidores. ¿Cómo la identidad única puede apoyar a los consumidores a facilitar el comercio entre digital, etcétera, etcétera? ¿Cómo voy a tener valor y no tener identidades por todos lados y que la gente no tenga confianza de hacer compras por internet? O que no tenga confianza de sacar un boleto de avión, aunque ya creo que la mayoría se sacan por internet. Otra es, hay una identidad muy buena en México, que tiene mucho valor, que tiene mucho nivel de seguridad, que es la cédula profesional. Pero ¿quién explota la información de la cédula profesional? ¿Cuál es la demanda de empleo que hay en el país y cuántos profesionales para sustituir esa capacidad que tenemos entre la gente que tiene una cédula profesional y la demanda real del mercado? Están inconexos. Si yo también, cuando diseño la educación secundaria, la educación técnica profesional, que actualmente yo creo que es algo muy demandado en el país, necesitamos gente técnica profesional, y además los profesionistas, investigadores, todo, no tenemos un control real de quiénes son las personas que están capacitadas para ese servicio. Y las empresas pues, mandan por OCC o piden a DECO o le piden a algunas empresas que escojan, pero no conocemos real cuál es la demanda contra cuál es la oferta. Entonces, ese sería un factor económico importante. Las microempresas, acceso a créditos, seguridad sobre la tenencia, sobre la renta. Yo voy a rentar una oficina y me piden las escrituras de la casa de mi mamá, si es que tengo, si es que tengo casa mi mamá, no si tengo mamá, ¿no? O sea, hay una serie de requisitos para crear una empresa, para hacer un negocio, que realmente me limitan en los accesos, me limitan, ¿por qué? Porque como no saben quién soy, pues no se vaya a pelar y mejor que deje las escrituras de una casa, etcétera, etcétera. Otro de los principales beneficios que voy a ampliar al ratito, sin extenderme mucho, lo que es a los contribuyentes, también ayuda mucho al pago de impuestos. Ahorita creo que nosotros estamos en un círculo virtuoso por ahí en esa parte, porque estamos teniendo retornos de inversión altísimos por la cantidad de simplificaciones que se han hecho. Servicios públicos, también ahí creo que 100 casos de uso, como 80 vamos a tener servicios públicos, los cuales nos van a permitir tener este retorno de inversión, y la propiedad de activos. En algunos de los ejemplos
de los países que se hizo esta investigación, la tenencia de la tierra es algo muy importante, y sobre todo para acceder a créditos y sobre todo para poder invertir con confianza sobre la tierra y que no se vaya a perder, ¿no? Como decíamos en los siguientes países, la identidad digital avanzada pues, nos va a permitir tener avances desde el punto de vista político, económico, social, de salud, de educación, de vivienda, de todo lo que necesitamos reconstruir, que lástima se vio perdido en las administraciones anteriores, pero tenemos que reconstruir mucho sobre los beneficios que tenemos que llevar a la sociedad, a las personas, ¿no? El tema de la educación no lo tocó mucho, pero es importante, ¿no? En el estudio que desarrolló esta consultora, se encontró que a base de una buena identidad digital, bien implementada, con confianza, con seguridad, con todos estos puntos, hay países, de los que vamos a ver rápido, que pudieron incrementar el PIB en un 3% y hasta el 13%. Pero casos como países que están más atrás en el desarrollo, pudieron incrementar todavía más. Ahorita vamos a tocar algunos puntos. La creación de valor, se ve que básicamente en México, pero creo que hay más puntos todavía que los que establece el estudio, los beneficios vienen para el gobierno, principalmente en la distribución de programas sociales, y para la inclusión digital de parte de las personas que se dedican a las cuestiones financieras. Pues ya decíamos los beneficios de la identidad avanzada, ¿sí? Son muchos, y vamos a tratar para las instituciones. ¿Qué significaría? Ahorro de tiempo y costo, reducción del fraude, incremento de ventas y servicios, mayor empleo y productividad laboral, lo que yo decía de qué tengo y qué es lo que requiero, mayor recaudación de impuestos, y para los individuos, ¿qué es lo que podríamos tener como un beneficio? Incremento de servicios financieros, como decía, ya no me voy a huir. Entonces, ¿por qué? Pues a donde me vaya, si uso mi identidad digital, allá estoy, ¿no? Entonces, sería importante. Mejor acceso al empleo. O sea, si yo soy un especialista, maestro, ebanista, y se está considerando que ahorita la demanda de maestros ebanistas está en el sureste por la cantidad de desarrollos turísticos, ¿por qué ando buscando trabajo en León? O a lo mejor en Irapuato. Pues no, vámonos a donde se exige la demanda, ¿no? Hay muchas cosas no muy buenas del país vecino, pero la movilidad social se da por las demandas de empleo. O sea, es muy común que alguien que viva en San Diego se va a vivir a Nueva York porque la demanda de empleo está allá para las especializaciones que ellos tienen. Entonces, ese tipo de cuestiones, también eso nos ayuda mucho. El ahorro de tiempo, pues eso es una realidad, ¿no? En el caso fiscal fue muy usted me dice, diputado, ¿sí? Bueno, seguimos. Hay cuestiones de por qué una identidad digital y compartida. Pues porque vamos a reducir los costos, vamos a tener accesibilidad compartida, o sea, no vamos a tener que ir a acceder para el servicio de salud a un lado, para ir a acceder, o sea, tenemos un punto donde nosotros vamos a tener la mayor parte de nuestra acción. Y el potencial de creación de valor tiene que ver con que son valores agregados que yo al tener mejor empleo estoy incrementando los factores económicos de la población en donde yo estoy creando. O sea, son como valores compartidos que yo voy a empezar a ver como valores agregados que no están planteados de origen, pero que me van a dar cierto beneficio, ¿no?
Ok, para que estos se pueda crear una identificación digital buena, pues tenemos que crear la infraestructura adecuada, un gobierno bien controlado, no un gobierno en cuestión de gobierno del país, ¿no? Sino el gobierno de datos. O sea, eso es muy importante. ¿Cómo vamos a gobernar los datos? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién no tiene permiso? O sea, todo eso es lo que es parte, y la mitigación de riesgo. Ciberseguridad, ahí sí ya entramos en los términos de ciberseguridad, ya entramos en los de protección de datos personales, probablemente adoptando programas como el europeo, que es muy exigente, pero que realmente está protegiendo los datos personales de las personas, perdón la redundancia, ¿sí? Existen sistemas de identificación digital avanzados, ahora sí, sistemas de identificación digital avanzados, donde se comparten los datos, donde se buscan valores agregados de un grupo a otro grupo. A lo mejor estamos hablando de inclusión financiera, pero de alguna manera me va a beneficiar en vivienda y cosas de ese tipo, ¿no? Hay datos que están muy de moda, pero que son reales, que tienen que ver con la experiencia del usuario. Yo me ha tocado viajar a provincia, he estado en lugares alejados de la mano de Dios, dicen, y sin embargo la señora saca su tablet y habla con su hijo en Estados Unidos y en Chicago. Y la señora no es así, muy docta en cuestiones tecnológicas, pero el sistema es tan intuitivo que no le causó ningún problema aprender cómo llamarle a su hijo a Chicago, y hablan. Entonces a veces dicen que la barrera o las barreras que hay de la inclusión digital de las personas son muy altas, pero no, si nosotros tenemos una buena experiencia de usuario, que ese es el tema, que los sistemas sean muy intuitivos, pues nos va a ayudar mucho a reducir los costos de implementación, nos va a ayudar mucho al mantenimiento, nos va a ayudar, por ejemplo, la señora de las que les platico, pues tenía hasta que envuelta de esas burbujitas su tablet, la metía en una como cobija para que no se le dañara, porque la señora, para ella es vital hablar con su hijo en Chicago, ¿no? Entonces para ella es muy importante. Seguimos hablando más sobre qué es un sistema de identidad digital avanzado. Pues tenemos que tener derechos de decisión, tenemos que tener derechos de acceso, tenemos que tener mecanismos de cumplimiento para saber tanto yo estoy comprometido como que el gobierno está comprometido y está haciendo que mi información esté protegida y que yo esté creciendo en mis. Y una planeación por si existe alguna contingencia, que si se me pierde mi identidad, ¿cómo voy a poderla recuperar, no? Y sistemas de recuperación ¿cómo se dice?, de niveles de servicio del gobierno, disponibilidad, calidad, etcétera, todo ese tipo de puntos. Viene una gráfica que me decían que es como la vaca digital, yo le puse, todos los cortes que puede tener una vaca, ¿sabes? Que dicen aquí la sacas tal cosa. Aquí es más o menos, la parte sombreada es lo que sería la identidad digital, y las partes punteadas serían los perfiles de la gente que puede estar utilizando estos servicios. Para ser más claro, me voy a ir a la siguiente. Por un lado, tengo los servicios de salud. Por otro lado, tengo las necesidades de las empresas de identificar a su personal, más empresas que sabemos que hay en México que tienen varios miles de personas trabajando en la empresa. Tenemos la banca, tenemos las agencias de viaje, las líneas aéreas, tenemos las telcos, tenemos los servicios de entretenimiento, Netflix,
Blim, etcétera. Tenemos las partes de comunicación, como puede ser las redes sociales, el Facebook, el Instagram. Tenemos otros servicios que no quisiera yo que tuvieran mis datos personales, pero los tienen, el de los patines, el del Uber, el del Rappi, Amazon. O sea, estamos muy expuestos, ¿no? Eso es un poquito la idea y pues sí necesitamos una ley, necesitamos defendernos y tenemos que tener un sistema robusto que nos proteja, ¿no? Por otro lado, pues está el gobierno, está RENAPO, está el SAT, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, está el INE, que en teoría no es de gobierno, es una entidad de nosotros los ciudadanos, aunque ya hay muchas decisiones que no las tomamos nosotros, ¿no? Entonces, este es el ecosistema. Y si nosotros analizamos casos de uso de cada uno y vemos los beneficios, pues no nos va a salir gratis, nos va a salir regalado el sistema. Ahorita voy a avanzar un poquito más para que ya no estar. Me va a pasar los potenciales que hizo este estudio con el que estoy comentando. Seguimos la siguiente lámina. Brasil. Pues Brasil va a recuperar, si se funciona bien y todo el asunto, tiene la capacidad de recuperar hasta el 18% de dinero de la inversión que van a tener ellos, va a crecer 18% sobre el PIB, lo que ellos están invirtiendo ahí, principalmente en cuestiones de inclusión bancaria, sistemas que ellos quieren para salud y con todos los beneficios que ellos van a obtener. Es el país que más beneficiado en el estudio se vería. Seguimos con el siguiente, Nigeria. Nigeria es un caso que conocemos muy de cerca porque un socio de negocios de nosotros, alemán, trabajó este proyecto y nos ha dado mucha información de eso. El proyecto era un proyecto para el número de identificación bancaria, número único de identificación bancaria. Todos los bancos crearon un sistema donde tú te enrolaste, diste todos tus datos, tomaron tus huellas y cuando vas al banco tú nada más das tu número de identidad y puedes abrir una cuenta en cualquier banco en Nigeria. Este sistema pues le pegó mucho al lavado de dinero, porque había gente que quería ir a sacar otra identidad para recuperar el dinero que había metido en el banco y decía, no, tú ya te llamas fulano y no perengano. Entonces hubo ciertos beneficios de que casi el 30% de las cuentas bancarias se quedaron congeladas porque no hubo quien las recuperara. Otro caso que es muy importante en Nigeria es que de alguna manera con esta bancarización que se hizo, se le dio formalidad al comercio informal. O sea, el comercio informal empezó a formar parte del Producto Interno Bruto de Nigeria, porque la mayor parte del comercio en Nigeria se manejaba en la forma informal. Entonces, eso fue algo muy importante. Todavía existe algunas limitantes en Nigeria muy fuertes, porque este es un sistema financiero. No incluye salud, no incluye educación, no incluye acceso a otros servicios. Solamente se enfocó a la parte financiera. Entonces, todavía hay mucho valor que recuperar en Nigeria. En el caso de Etiopía, bueno, no tienen la solidez que tuvo Nigeria en el sistema bancario, está avanzando, pero más o menos la recuperación va a ser similar a la de Nigeria. Un caso adicional de esto, pues es que el beneficio ante los sistemas de la corrupción que en Nigeria tan fuertes, aunque nosotros no podemos decir, nosotros somos blancas palomas, pero se redujo mucho la corrupción, sobre todo en el sistema financiero, que eso fue muy importante. La India es un caso ejemplar en algunos sentidos, es una población muy grande, ya tienen un sistema de identidad nacional, pero todavía les falta subir
al sistema más jugadores. O sea, el sistema en este momento está en un punto de poco retorno de inversión porque no se ha subido realmente a los jugadores importantes financieros, de salud y esto. Entonces, realmente tiene un sistema de identidad, pero falta mucho por subir, muchas aplicaciones por subir, ¿no? Está China. China no tiene tanto problema porque creo que ahí están todos controladísimos. Entonces la economía está muy controlada, todo está muy controlado, entonces realmente aquí el impacto ha sido muy bajo. Tenemos Estados Unidos. Estados Unidos también siempre se me ha hecho que nunca dice la verdad. Entonces en este tipo de estudios pues como que nos ocultan el fraude electrónico, que es muy fuerte, no está como parte de recuperación de valor. Desde el punto de vista político, ellos están manejando aquí como una recuperación importante, que para ellos sería nada más el 3%, tiene que ver con el sistema de salud. Principalmente Estados Unidos quieren enfocar esta parte de una identidad digital para el sistema de salud, que tiene costos que sabemos que se quitan y que se ponen y que está constantemente. Y el Reino Unido pues es un caso también que se analizó, la recuperación de valor de ellos también va a ser muy baja, porque prácticamente ya todas las instituciones han avanzado y han prestado servicios, pero los ponemos de ejemplo porque veamos cuáles son las diferencias entre un sistema como Brasil, con muchas oportunidades, y estos sistemas que, aunque existen oportunidades políticamente, las manejan discrecionalmente, ¿no? También tienen robo de identidad, también tienen fraude bancario, también tienen cierto tipo de problemas, pero no los manejan como sus principales dolores, ¿no? Casos de uso de identidad digital avanzada, bueno, ya comenté el caso de la India, que es un caso importante, pero le falta subir jugadores al sistema. Seguimos vamos a Nigeria. Bueno, ya comenté también Nigeria, es un sistema principalmente financiero, bancario, ha reducido mucho el fraude, el robo de identidad, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el banco ha determinado mucho dinero. También el caso que menciona como algo muy importante fueron los aviadores, que tenían varios trabajos en el gobierno, pues nada más tienen uno, que los otros ya no pueden cobrar, porque tenían otras identidades, ¿no? Y para cerrar, voy a hablar un poco del caso de México, en el cual nosotros hemos participado desde hace 14 años. El sistema de la firma electrónica avanzada del SAT tiene un proceso muy riguroso para la acreditación de la personalidad de la gente. O sea, es un proceso muy estricto, muy riguroso. Te piden las huellas digitales, te piden el iris, te toman una fotografía, se valida la CURP con RENAPO, se validan los registros fiscales internamente, se requiere el Registro Federal de Contribuyentes, y eso ha hecho que la base de datos del SAT esté 99.9% limpia. O sea, no existen registros de identidades de personas que no existan, ¿no? O sea, todas las personas existen. Lo que pueda darse es por fuera, ¿no? A lo mejor traigo a alguien y saco su fiel y lo hago que facture, ese es otro asunto. Ese no tiene que ver con el sistema directamente, sino con todo lo que tiene alrededor, ¿no? La lámina que sigue, por favor. Una de las cuestiones importantes del SAT es que ha montado y tiene alrededor de 34 o 37 convenios con diferentes entidades estatales. O sea, en muchas entidades estatales ya es válida la de firma, sobre todo para firmar transacciones para el pago de impuestos, etc.
he firmado ahorita convenios con los bancos. Santander es uno de los más importantes que está montado. Existe un convenio con la Secretaría de la Función Pública que se hizo para que las declaraciones de los funcionarios públicos vayan firmadas con la firma electrónica. O sea, el SAT ha crecido su red de usuarios, ha subido a sus usuarios a mucha gente. Internamente simplificó lo que es el pago de impuestos, la declaración anual. Simplificó lo de la factura electrónica. Simplificó lo que es el pago de nómina. ¿Qué beneficios le trajo a las empresas? Antes la ley fiscal te decía que tenías que tener tus archivos contables de 5 a 10 años aproximadamente. Si nosotros nos fuéramos a Aurrera o a Walmart o a todas esas empresas, Telmex y todo, y ver cuánto se han ahorrado en almacenar los papeles, pues ahí se justifica cualquier gasto que les haya costado emitir sus facturas electrónicas. Cuando uno ve cómo se ha simplificado lo del pagarle a una persona la nómina vía electrónica, ¿qué significa para la empresa el que yo pueda tener la deducibilidad de ese pago que estoy haciendo de nómina? O sea, todos esos beneficios vienen siendo muy importantes. A mí me preguntaron a finales del año pasado cuál había sido el retorno de inversión. Les digo, van a decir que estoy loco, porque por lo menos ha sido 1000 a 1 y me quiero ver cortito, ¿no? Por los beneficios que ha traído en general el ecosistema que tiene que ver con la firma electrónica. Sin decir que esto es un sistema de identidad de nación, porque no lo es un sistema que nos sirve para pagar impuestos, que puede ser una buena base de crecimiento, pero con otra edición, con los comentarios que yo hice anteriormente. Si quieres, la que sí, ya la última, ya. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones? O sea, el gobierno, principalmente en lo que está haciendo un trabajo muy importante que ha desarrollado el diputado Javier Hidalgo, en ir construyendo la certeza jurídica de la posibilidad de tener una identidad digital confiable con el respaldo del gobierno. Eso es muy importante, y la protección. Para las empresas, pues estar interesados en el ecosistema que me pueda a mí ayudar a manejar esta identidad. Ponía yo el caso de las telcos, que es algo muy importante. Ponía yo el caso de los vuelos internacionales. Ponía yo el caso de los grandes empleadores. O sea, todo ese tipo de empresas van a quedar beneficiadas, ¿no? Y la sociedad civil y las instituciones, pues ya tenemos lo del voto electrónico como una alternativa. Tenemos acceso a programas sociales. Alguna vez me tocó participar en un programa que tenía que ver con la tortilla y se hicieron credenciales electrónicas, digitales para la tortilla, como si fueran tokens, como teléfono, ¿no? Y el problema es que había una persona que tenía 300 credenciales, ¿no? Iba a la tortillería y lo cambiaba por tortillitas taqueras y las vendían en las taquerías, ¿no? Entonces ya no era el beneficio a la gente, ¿no? Lo mismo con la leche, ¿no? Había muchos puestos de jugos sobre Insurgentes, donde te daban licuados de leche, de fresa y todo, pero pues era leche de la liconza, ¿no? En aquel entonces, sí hay que evitar que sea una dispersión justa y que sea una dispersión que nosotros tengamos la certeza de que está llegando a quien tiene que llegar. Y pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Vázquez, ha estado muy ilustrativa, la verdad, y nos ayuda muchísimo. Quisiera saber si había alguna pregunta del público. Yo sí tengo una que es muy relevante.
el tema de la identidad digital aquí en México tiene que ver mucho con pues, las leyes. Actualmente la cédula de identidad que fue creada por la reforma constitucional de 1990 era manejada por la Secretaría de Gobernación. Esta idea que se desarrolló en el Salinato pues generó muchísima desconfianza porque lo que estaba implícito era el control del Estado de la identidad de las personas. Era como cargar un carnet de identidad donde puedes, la autoridad en cualquier momento te lo pueda requerir. Esto derivó en que en la Ley de Población, donde le daba sentido a este documento, hasta el final, en un transitorio, reconoce la credencial entonces del Instituto Electoral como una credencial que permite la identificación. Y esa es la que ha crecido realmente y que todo mundo tenemos. ¿Alguien me podía decir si tiene su credencial de gobernación, de la cédula de identidad? O sea, nadie, nunca, jamás. Y esa es la que nos obliga la Constitución a los ciudadanos a registrar. Sin embargo, todos tenemos nuestra credencial de elector. Tengo entendido que son 84 millones ya del padrón electoral, 85 millones. Y esto nos da una idea de que la facilidad o la dificultad que vamos a tener para crear esta identidad digital, que creo no debe de partir de cero, sino tiene que tener un proceso, como usted decía, de expansión, por ejemplo, para la del SAT. Creo que tiene que ser un mecanismo federado, no una sola base de datos, sino que permita interoperar entre todas las bases de datos para generar esta identidad única, que aunque esté depositada en diferentes instancias, toda puede interoperar y tenemos nuestros datos. Este proceso de identidad digital, si logramos, si se aprobara, por ejemplo, la ley, va a implicar un proceso de que las entidades del gobierno, desde las que tienen mayores información, como podría ser el INE, hasta las que puedan tener información, como usted decía, la cédula profesional, los datos de la SEP educativos, los de salud, todos tendríamos la obligación de, todas las entidades públicas, de crear esta identidad digital. Esto pues implica algún proceso administrativo técnico, por ejemplo, para el SAT, nos citaban temprano, ¿no? Y ahí nos pasaban los datos en un proceso para darnos nuestra llave electrónica en una USB y creo que apenas llevamos unos 5 millones de personas que tienen más, todavía, bueno, más personas para que tengan esta identidad digital con algún biométrico. Aquí es el iris del ojo y la huella digital. En el caso de la credencial de elector, bueno, mi pregunta es si habría posibilidades, por ejemplo, de que la credencial de elector en automático se convirtiera en esta identidad digital, digamos, la más robusta, porque pues es a la que es el emisor a lo que todo mundo le tiene confianza, ¿no? Ahí es donde está depositada nuestra confianza para como identificarnos y lo que implicaría, si fuera el caso de que fuera la credencial de elector la que se le considerara su versión digital, las complicaciones técnicas. Si usted conoce cómo está esta credencial y qué complicaciones tendría técnicas para convertirse a digital, si requeriría de todo un proceso ahora todos los 80 y tantos millones de electores tener que hacer el proceso de reconocimiento biométrico, o ya con la huella digital que colocamos en nuestro registro ya podría hacerse solo con la indicación electrónica del propio elector que le pida al INE el de poder permutar su identidad a una identidad digital. Y algunas otras de lo que implicaría hacerlo.
Bueno, esa era mi pregunta, y si hubiera alguna otra pregunta, pues también el doctor Merino, le pasamos el micrófono. Gracias, buenos días. Felicidades por la exposición, me pareció muy concreta y muy buena. Yo quisiera hacer un comentario. Me presento a David Merino, representante y consultor de Naciones Unidas en México y Latinoamérica para estos temas, y coordino un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados precisamente en materia de regulación digital. Actualmente estamos trabajando con gigantes como Google, Amazon, Apple, Facebook, bueno, las más grandes del mundo, IBM, Dell, en esta regulación. Yo quisiera hacer una reflexión y pedirle sus comentarios. La primera es, en nuestra Constitución política, y aprovechando que está aquí el senador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, solamente aparece 12 veces la palabra digital. De esas 12, 10 aparecen los artículos transitorios, y derivó de la reforma del 2013 en materia de telecomunicaciones, que no es lo mismo que el entorno digital. Y la palabra Internet solo aparece 3 veces. Una de ellas es muy importante porque es la facultad del Congreso de poder legislar, que está en el artículo 73. México fue el 8º país en reconocer el derecho de acceso a Internet, que es uno de los derechos humanos digitales que actualmente existen, y fue de los primeros en el mundo, pero después se nos olvidó legislar en esa materia. Y aquí hay 2 temas que tienen que ver con identidad digital. La primera es, y lo he platicado con el diputado Hidalgo inclusive, actualmente los ciudadanos recibimos notificaciones y actos de gobierno vía digital en muchas ramas. También hacemos trámites y temas de gobierno en materia digital, es decir, tenemos una interacción de gobierno digital. Al mismo tiempo, hacemos actos de ciudadanía digital como tal, diversos actos también, que no tenemos una ley como tal, pero bueno, está la iniciativa del diputado Hidalgo, que le he comentado con varias autoridades de comunicaciones y transportes, de la Secretaría de Economía y demás, que estamos trabajando estos temas. Pero finalmente se nos olvidó el entorno digital, que es todo esto que tiene que ver con aplicaciones, plataformas, economía, etcétera. Si consideramos que en el 2011 la ONU aprobó el derecho, como derecho humano, el acceso al Internet, y solamente en 9 años hemos avanzado lo que hemos avanzado el día de hoy, que ha sido impresionante, que en el 2013 la Constitución lo reconoció y en 6 años estamos con un camino impresionantemente andado, no me queda duda que es a esta legislatura del Senado y a esta legislatura y la siguiente de la Cámara de Diputados los que les va a tocar toda la legislación en materia digital en México. Sin embargo, no tenemos un artículo o un párrafo en la Constitución que sea ese paraguas que proteja todo lo que es gobernanza digital, ciudadanía digital y entorno digital en México. A lo más que llegamos es a decir que todos los ciudadanos deberán tener acceso al Internet y al acceso a telecomunicaciones, pero el acceso no implica todo esto. Entonces, la primera reflexión que quisiera dejar para su comentario es: ¿qué tenemos que hacer los que estamos de este lado, que somos los que estamos tratando de impulsar que se legisle precisamente una reforma constitucional adecuada, que haya un párrafo, puede ser el mismo artículo 6º, que digo, ya está ubicada el derecho al Internet, para que entonces tengamos nosotros como ciudadanos, esa garantía individual precisamente, y podamos tener esa protección jurídica constitucional. Y obviamente el gobierno pues pueda tener la fundamentación y la motivación adecuada para poder realizar todo lo que hace en Internet. Y segundo, un tema que vi que tiene que ver con el registro. Uno de los derechos humanos también digitales es el derecho a la portabilidad. Ya lo hacemos mucho con los celulares, ¿no? Pero ¿qué pasa con los registros? Si yo tengo un registro en materia de identidad digital en el INE, y luego resulta que tengo uno en CONACYT, y luego tengo uno en la Ciudad de México, porque soy proveedor de la Ciudad de México, y luego tengo que ir voy a inventar a Chiapas, donde es el senador, y también quiero hacer obra pública, ya tengo que tener un registro. ¿Qué pasa con este registro nacional que debería existir en materia digital, de identidad digital? ¿Y cómo se estaría trabajando la portabilidad? Porque tenemos además un tema importante: nuestra firma digital, pese a que es de 2 pasos, no es compatible con la firma digital de Canadá y de Estados Unidos, por ejemplo, que es de un solo paso. Entonces ahí tenemos un tema muy importante a nivel mundial para poder tener, pese a que tenemos el TIMEC, el anexo, el apartado de comercio electrónico, no podemos firmar electrónicamente por eso. Pero sí podemos firmar con toda Europa, por ejemplo, porque ahí sí es compatible. Entonces, ¿cómo poder realizar esto? Porque esto me queda claro, en lo que legislamos en materia tecnológica, pues, por ejemplo, en identidad digital,
De este lado sigue avanzando el comercio y sigue avanzando lo que es la sociedad. En el 2020 los millennials van a ser 50% de la población económicamente activa y en el 2025 el 75%. Y con ese chip que traen, pues todo lo vamos a hacer vía digital. Si no legislamos precisamente en esta materia, nos vamos a quedar muy cortos. Entonces, me gustaría saber su opinión respecto a este comentario. Muchas gracias. Hice una pregunta a mí, la contesto y luego... Muchas gracias, señorita. Quiero comentarle al doctor Merino, yo soy más de los que piensa, soy un clásico en materia constitucionalista. Nuestra Constitución lleva más de 720 enmiendas desde el 17 para la fecha. En tan solo este año hemos hecho reformas constitucionales muy profundas. El artículo 3º fue modificado en su totalidad, el 19, el 22, y hemos llevado una serie de reformas que considero en el tema, como se conoce ya, el acceso al Internet, un derecho humano, algunos le dicen de tercera generación, ¿no es así? Entonces, si ya está establecido en la Constitución, quizá lo que tengamos que hacer es una legislación única, donde establezcamos todos los derechos, obligaciones en materia tecnológica sobre el uso adecuado de las plataformas digitales. Entonces yo pensaría más que en una reforma constitucional, pensaría en una legislación que contenga todas estas características, elementos, facultades y las atribuciones tanto desde el nivel ciudadano como de la parte institucional. Estamos abiertos como Senado de la República para discutir una legislación en esta materia de manera conjunta con la Cámara de Diputados y poder tener un ordenamiento jurídico que nos permita tener una ley de avanzada con una sociedad con pleno derecho a ser informada en todo este uso de redes sociales, internet, digital. Pero soy más de la idea de una legislación única. Pues cabe muy bien lo que estamos entonces nosotros pensando y ojalá me la pudieras compartir, doctor, para que podamos empezar y sea parte de esta nueva. Estamos todavía construyendo la agenda legislativa. Creo que estamos en un momento adecuado. Vamos a arrancar el 30 de agosto, se instala el 1 de septiembre y esto nos puede dar la oportunidad de que sea parte de una agenda y la verdad con mucho gusto estuve escuchando con mucho interés lo que aquí expresó el licenciado José Vázquez y pues creo que el tema lo trae usted muy masticado y esperemos que nos nutra esa información para que nosotros podamos traducir en una legislación que le sirva también a los 3 niveles de gobierno. Bueno, trataré de contestar las preguntas. La primera pregunta que hizo el diputado Hidalgo. El INE tiene como 5 años o más que está homologado con algo que es unos lineamientos que emitió RONAPO para levantar información a los ciudadanos. Eso tiene que ver con el uso de las 10 huellas, eso tiene que ver con estándares internacionales para codificar ese tipo de huellas y tiene varias generaciones dentro de la base de datos. O sea, hay gente que probablemente no ha ido al INE, no ha renovado su credencial, ya está fuera y todavía tiene huellas tomadas con un sistema que no era el óptimo. Lo mismo para las fotografías, pero actualmente el INE debe tener una gran parte de su base de datos poblada ya con una homologación similar a la que
emite RENAPO, que fue uno de los puntos, ¿no? Que se discutió y alguien le tomó por homologar esa parte. RENAPO, Registro Nacional de Población. El Registro Nacional de Población emitió unos lineamientos para la captura de datos biométricos y todo, y ahí vienen especificados, esos lineamientos cumplen con estándares internacionales, o sea, están diseñados correctamente. De hecho, el Seguro Social, el ISSSTE, el SAT, todos los que recaban información de los ciudadanos están obligados a apegarse a esos lineamientos. Esa es una buena noticia. ¿Qué necesitaría el INE para tener el grado de confianza? Pues hacer una especie de revisión de los datos, establecer algunos procesos de gobernanza que ya tienen y a lo mejor hacer la depuración de los registros más antiguos o empezar a hacer diferentes categorías de registro, ¿no? Si es factible. Cuando inició este proyecto hace ya algunos años, se generó estos lineamientos. Entonces, las fuentes de información más grandes iba a ser el Seguro Social, con alrededor de 40 millones de gentes, el ISSSTE, con alrededor de 8 o 10 millones de personas, el INAPAM, también se hizo una base de datos con el INAPAM, y también se hicieron diferentes levantamientos, y la idea es que todos están bajo esa misma regla. ¿Qué diferencia del SAT? Que no se hizo la verificación de identidad única, no se hizo la verificación contra un sistema de ABIS, que es un sistema donde se garantiza que es la identidad única. Si es factible, es cuestión de ver si se queda la base o se migra a otra plataforma donde nosotros tengamos a lo mejor un instituto de identidad o algo que sea mixto, ciudadanía-gobierno, porque eso le daría muchísimo más valor, ¿no? Pero eso es una sugerencia. Creo que la parte legislativa está más fuerte por este lado. Y un poco respondiendo a la otra pregunta, no existe una ley para el manejo de la identidad. Lo más que tenemos es en el Registro Nacional de Población y tenemos estos lineamientos. Lo que hace el puente entre la identidad digital y la parte legal es la ley de firma electrónica. Entonces, como ciudadano yo me fui a registrar ante el SAT, se comprobó que yo no tengo otra identidad más la que he querido ser y se me emitió un certificado digital. Ese certificado digital, ese sí está legislado, ese sí tiene una ley de firma y tiene ciertas reglas. Compatibilidades, es ahí un problema otra vez de México, ¿no? En los Estados Unidos y Canadá existe un sistema que se llama Centro de Confianza, Trust Center. Entonces yo saco mi llave privada y mi llave pública cuando me emiten mi certificado. La llave privada en México me la entregan a mí. En Estados Unidos la guarda un centro de confianza. Aquí en México no confiamos en nadie. Entonces, la primera parte cuando se instituyó este proyecto fue una discusión bastante rara porque hicimos un sistema muy a la mexicana donde el centro de confianza no juega aquí y la confianza del guardar la llave privada cae en el ciudadano. Entonces eso nos hizo muy especiales. Creo que en Europa podemos tener cierta compatibilidad porque allá todavía la Comunidad Económica Europea no hizo un centro de confianza. Entonces cada país tiene su centro de confianza, entonces eso es lo que nos podría tener algo de compatibilidades, ¿no? Pero no necesariamente somos 100% compatibles con ellos porque no tuvimos la capacidad de generar un centro de confianza donde todo el mundo quisiera
depositar ahí su llave privada. Entonces, la liga entre uno y otro no es más que la ley de firma. Hay mucho desarrollado por parte de la Secretaría de Economía. Está una norma, que es la NOM 151, que me permite conservar documentos digitales para su posterior uso y que queden de manera segura, que yo pueda destruir la parte física de los documentos. O sea, hay una serie de iniciativas. El Poder Judicial tiene su propia firma electrónica, también para efectos administrativos internos, y Economía tiene una firma electrónica que sí es más compatible para el TEMEC. Senador, si hubiera alguna otra pregunta del público. Si no, pues vamos a agradecerle enormemente al maestro José Vázquez. Su exposición nos ha ayudado muchísimo para entender y para poder coadyuvar en este complejo tema que al mismo tiempo, como dice, es muy simple, y si le entramos nos va a ir llevando solito al resultado final. Pues muchísimas gracias, senador. Le entrego la propuesta de ley que hicimos ya para hacerla de manera conjunta, ¿no? Y sumarle todo esto que el doctor Merino nos sugirió, ¿no? Ya que estábamos hablando de Hacienda, pues ya renunció el secretario de Hacienda. Sí, claro, vamos. Aquí no. Se vea la parte de identidad digital. Gracias. Gracias, señora.